La obra La cantante calva de Eugenia Ionesco no se puede catalogar de pertenecer a un teatro psicológico ni un teatro simbolista, ni social, ni poético, ni superrealista. Es un teatro que todavía no tiene etiqueta, que todavía no figura en ninguna estantería de confección. La presencia de personajes reales que tienen contacto con el mundo exterior acentúa la temática absurdista de La cantante calva. Creada en 1950, pertenece a los movimientos vanguardistas de la primera mitad del siglo XX. Esta época se caracterizó porque el arte quería poner en juego ciertos valores metafísicos, cuestiones filosóficas vinculadas a la reflexión del ser, la existencia, la despersonalización, la soledad y la náusea del hombre abandonado. El centro de este movimiento de vanguardia se encontraba en París, Francia. La cantante calva como obra teatral se desarrolla en la Gran Bretaña de los años de 1950 a partir de una crítica mediante el absurdo a la sociedad tan turbada y ahogada en resentimientos de una época que no dejaba obsoleto a ninguno que se desenvuelva tras un periodo de tanta violencia como lo es una guerra. Escrita bajo los tiempos que prosiguen a este periodo de Segunda Guerra Mundial, donde hechos como la destrucción humana se hacen parte de una insensate crueldad. El demencial silencio los obliga a intercambiar entre ellos una seguidilla de frases e incluso un tipo de rimas disparatadas que no deja ánimo más que inferir que el asumir su comodidad como humanos, la comodidad de no querer ver más allá y reconocer sus lamentables vidas, la que desean evadir a toda costa, incluso después de verse frente a ella por la mención de su reflejo, la cantante calva. Las curiosidades de la obra Cantante calva. Cada obra, según Ionesco, debía responder a la expresión de una angustia al gozo, en la depresión a la excitación, un sentimiento cómico, lo irreal de un universo que pesa al ser humano. Si bien Ionesco tenía como tema central la vana existencia del hombre en una realidad absurda, él consideraba que sus obras eran antidramas, porque no intentaba cambiar nada, ni dar un mensaje o moraleja, simplemente exponer el concepto del absurdo. Otro punto es que Ionesco no preparaba una estructura previa para escribir sus obras, simplemente él creía que las obras se producían a sí mismas. Él trabajaba mucho para concebir las primeras líneas y después el resto fluía. La obra, en su plenitud, es una parodia a la cotidianeidad de la vida del hombre, en particular de dos parejas que forman un matrimonio. Ionesco, a través de su obra, se propone romper con toda ley literaria, por lo cual sus personajes y sus respectivas personalidades parecían carecer de lógica. Dentro del universo paralelo creado por el autor, hay dos personajes que están por encima de todo. Ellos son el jefe de bomberos y Mary la sirvienta. El bombero, por un lado, es el único que tiene concepción del tiempo, el que tiene un horizonte al cual caminar, objetivos dentro de su vida. En tanto, Mary es una mujer con sueños que tiene intereses, deseos, también sabe lo que quiere, sin necesariamente saber cómo obtenerlo o sí. En la obra hay dos cosas que requieren un esencial entendimiento. Ambos matrimonios, los Martin y los Smith, representan el universo incoherente o incoherencia universal de la vida bajo la monotonidad, lo que sucede con la rutina. Sus días son idénticos, uno después del otro. El tiempo parece no avanzar con ellos. La obra es un intento de satirizar la tragedia griega, de que el destino de todas esas monotonías siempre será el colapso y que se repetirá infinitamente, lo que es bastante triste y trágico. El matrimonio de los Smith, en sus infinitas conversaciones en su casa, demuestra lo mucho de nada que se puede decir, como dos personas pueden hablar todo el día sin decirse absolutamente nada de valor. Los Smith discuten y arreglan sus problemas en la cama, ¿o no? Lo que viene a demostrar el vacío contenido de todos sus diálogos y conversaciones, que en muchos casos vienen a ser monólogos de dos personas que no se escuchan mutuamente. Por el contrario, el matrimonio Martin demuestra que el colapso comunicacional entre ellos es de tal envergadura que ya ni saben dónde viven, ni quiénes son sus hijos, ni de su relación como pareja. Ya ni siquiera se relacionan sexualmente. Cuando el bombero les pregunta, ¿y en su casa no se
se está quemando nada? Y ellos responden, no, desafortunadamente. Demuestran que su matrimonio está en una fase crítica, ya que ni siquiera tienen un tipo de vida sexual. Nuestra valoración personal como equipo sobre la obra La cantante calva. Al principio, cuando la comenzamos a leer, nos pareció algo aburrida y sin sentido, y aunque en cierta forma es ilógica. Después, analizándola y leyendo la corriente a la que pertenece, junto con su contexto histórico, comprendimos el significado de la lectura y nos terminó pareciendo divertida. Se nos hizo interesante la forma en la que representan a la sociedad de esa época, sin comunicación entre los individuos. Para concluir nuestra valoración personal de mi equipo y yo sobre esta obra, lo único que podemos decirles es que es una obra muy buena e interesante. Al principio puede ser confusa, pero a medida que va avanzando nos parece que es una obra que demuestra a las personas qué tan ilógica es nuestra vida a veces, lo incoherentes que podemos llegar a ser y a veces incluso hablar solo por hablar.